Primero, déjame decirles que soy antecedentes. Fidel Castro, nombre completo como Fidel Alejandro Castro Luz, fue el líder político de Cuba que transformó su país en el primer estado comunista en el hemisferio occidental. Él nació en el sudeste de Cuba y él era un activista político como el organizador banderas violentas, buscó promover objetivos políticos cuando asistía a la universidad. Después de graduarse, Castro se convirtió en un miembro de la reformista del Partido del Pueblo Cubano. Él era conocido como el líder revolucionario porque él llevó a sus guerrilleros a la derrota del ejército gubernamental cubano. Por lo tanto, fue nombrado comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en Cuba del nuevo gobierno provisional y tomó el poder político en sus propias manos. A continuación, vamos a entrar en sus influencias gubernamentales en Cuba. Castro declaró públicamente un marxista-leninista. Aunque Castro había prometido crear una administración honesta, restablecer plenamente las libertades civiles y políticas, y emprender reformas moderadas al principio. Comenzó a aplicar políticas más radicales, después fue elegido como el líder. Por ejemplo, bajo su influencia, Cuba privado del comercio y la industria fueron nacionalizadas. Se iniciaron reformas agrarias radicales y las empresas americanas y fincas agrícolas fueron expropiados. Esta retórica norteamericana ofendió profundamente a EU y también fue el inicio del conflicto entre las dos naciones. Con su acuerdo comercial con la Unión Soviética que profundizaron la desconfianza estadounidense, el gobierno de los Estados Unidos equiparó secretamente a miles de exiliados cubanos para derrocar el gobierno de Castro, Bahía de Cochinos, pero fue aplastada por las fuerzas armadas de Castro. Posteriormente, Cuba se convirtió en el jefe de la Unión Soviética, simpatizante y socio comercial. Las dos naciones trabajaron juntos para escapar del americano. Intimidación con el producido secretamente los misiles en Cuba. Lo que hizo América retiró tropas en Turquía y prometieron no buscar derrocar el régimen de Castro. En general, el régimen de Castro tuvo éxito en la reducción del analfabetismo, erradicar el racismo y mejorar la salud pública, pero fue ampliamente criticada por ahogar las libertades económicas y políticas. Ahora hablemos de Castro, su repercusión en los estilos de vida de los cubanos. Castro ha creado un gobierno de partido único con
control dictatorial sobre todos los aspectos de Cuba, en los planos político, económico y cultural. Reprimió todos la disensión y la oposición política, causando muchos cubanos que se sentían traicionados por estas medidas y decidieron emigrar a los Estados Unidos. Castro también ha ampliado los servicios sociales del país, extendiéndose a todas las clases de la sociedad sobre una base de igualdad. Los servicios educativos y de salud se pusieron a disposición de los cubanos de forma gratuita, y cada ciudadano fue el empleo garantizado. La economía cubana, sin embargo, no se pudo lograr un crecimiento significativo, o para reducir su dependencia de la principal exportación del país, que fue el azúcar de caña. Castro demostró ser un inepto gestor económico, así que él tenía el poder de decisión económica. Con industrias ineficientes y un estancamiento de la agricultura, Cuba pasó a depender cada vez más favorable de las políticas comerciales de la Unión Soviética para mantener su modesto nivel de vida en el rostro de los Estados Unidos, embargo comercio permanente. Por lo tanto, hizo cambiar de Castro Cuba para el mejor o el peor. A pesar de sus escasos recursos, Cuba ha concebido la educación y los sistemas de atención de la salud. Se ha erradicado el analfabetismo, mientras que la esperanza de vida al nacer en Cuba es aproximadamente la misma que en los EU. En términos más generales, Castro ha dado a Cuba un verdadero sentimiento de identidad nacional. Aunque Castro fue enormemente popular cuando él barrió, el ex-dictador Fulgencio Batista del poder. El precio del socialismo o muerte ha sido la despiadada represión de las libertades políticas y personales. Debido a los gastos de viaje y embargo económico y financiero de los EU, Cuba carecía de algunos recursos esenciales. Lo que es más importante, el dilema al que se enfrenta cada régimen autoritario fue que es imposible liberar el sistema sin socavar el monopolio de la tecnología y la información sobre la cual el régimen descansa. En la primera imagen de la derecha, los cubanos están celebrando la muerte de Castro en el último año. La razón por la que elegí para investigación sobre Fidel Castro es porque personalmente estoy interesado en el tema de la Guerra Fría. También en mi clase de historia se nos acaba de hablar de la crisis de los misiles cubanos de hace un rato. Castro es uno de los factores más importantes que ha provocado las crisis en la que casi de empezar otra guerra mundial.
Por último, también es un comunista y siempre es interesante descubrir la motivación y la influencia de un dirigente comunista en una nación. Todos los aspectos considerados, Castro fue una figura revolucionaria que subió al poder con sus propias tropas guerrilleras. Sorprendentemente, no fue totalmente perjudiciales para el régimen de Cuba, como había varias políticas que mejoran la vida cubana. Por cierto, completamente inesperadamente, también descubrí que él y yo tenemos el mismo cumpleaños. Muchas gracias por escuchar mi presentación. Muchas gracias por